En 1872, el Hospital Estatal de Topeka abrió sus puertas en Kansas. No era solo un edificio, era una promesa de cuidado, de progreso y de un futuro más compasivo para aquellos que lidiaban con enfermedades mentales. La sociedad de finales del siglo XIX lo veía como un faro de esperanza, un lugar donde la ciencia y la humanidad se encontrarían para sanar. Pero detrás de sus muros de ladrillo, una historia mucho más oscura comenzaba a escribirse, una que tardaría décadas en salir a la luz. Con el paso de los años, esa promesa inicial se fue desvaneciendo. El hospital, diseñado para ser un santuario, se convirtió en un lugar de aislamiento y olvido. El hacinamiento era extremo y los recursos cada vez más escasos. Los tratamientos, que en un principio buscaban ser innovadores, derivaron en prácticas crueles y experimentales. Imaginen a un superintendente, un hombre de bigote canoso y levita negra, supervisando un sistema que se volvía cada vez más inhumano. Las denuncias de abuso y negligencia comenzaron a susurrarse por los pasillos, pero eran sistemáticamente ignoradas o encubiertas por las autoridades. Para los pacientes, como aquella joven de cabello desordenado y bata de algodón, la esperanza se transformó en una rutina de miedo y desesperanza, atendida por enfermeras sobrecargadas que a menudo eran parte del problema. La verdad, sin embargo, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. A mediados del siglo XX, el silencio se rompió. Un valiente periodista, con su traje de lana y su determinación, comenzó a investigar los rumores. Gracias a filtraciones de personal y testimonios de expacientes, su pluma expuso una cultura de deshumanización que había echado raíces en el hospital. Los reportajes sacudieron a la opinión pública, mostrando al mundo las condiciones deplorables y los abusos sistemáticos que se habían normalizado. Las imágenes y las historias que emergieron no dejaban lugar a dudas. El faro de esperanza se había convertido en una prisión de sufrimiento. Hoy, las ruinas del Hospital Estatal de Topeka son un sombrío recordatorio de nuestro pasado. Nos obligan a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad. Recordar estas historias no es solo mirar atrás, es un acto de reparación para las víctimas y una advertencia para el futuro. Nos enseña la importancia de la vigilancia, la empatía y la defensa de la dignidad humana en el tratamiento de la salud mental. No podemos cambiar lo que sucedió, pero podemos asegurarnos de que las lecciones aprendidas nunca se olviden. Gracias por acompañarme en este viaje a la memoria. Si te interesa conocer más historias que no deben ser olvidadas, suscríbete al canal. A medida que avanzaba el siglo XX, el Hospital Estatal de Topeka se hundía cada vez más en su propia oscuridad. Lo que alguna vez fue un símbolo del avance científico se había convertido en un laboratorio del horror. La prensa comenzaba a recibir filtraciones anónimas que hablaban de autopsias clandestinas, de cuerpos enterrados sin identificación y de pacientes sometidos a procedimientos tan crueles que parecían sacados de una pesadilla. Entre las décadas de 1910 y 1930, el hospital alcanzó su punto más infame. Las celdas estaban abarrotadas, los pasillos llenos de gritos y el aire impregnado de un olor agrio, a desinfectante y miedo. Las cifras eran alarmantes. A miles de personas fueron recluidas bajo diagnósticos arbitrarios. Muchos eran hombres y mujeres perfectamente cuerdos, internados por familiares interesados en herencias, por maridos que querían deshacerse de sus esposas o por autoridades que consideraban incómodo a quien cuestionara al sistema. El hospital, que debía ser un refugio, se convirtió en un mecanismo de control. Una vez que alguien cruzaba sus puertas, su libertad desaparecía. Los pacientes eran despojados de sus pertenencias, de su identidad y, finalmente, de su voluntad. La locura era el castigo perfecto. No necesitaba pruebas, solo la palabra de un médico o de un juez. Uno de los casos más estremecedores fue el de una mujer nativa americana de la tribu Potawatomi, recluida en 1918. Su nombre fue borrado de los registros, pero se sabe que poseía una gran extensión de tierras en Oklahoma. Su ingreso al hospital no fue producto de una enfermedad, sino de una conspiración. Declarado mentalmente incapacitado, el Estado se apropió de su patrimonio con el argumento de costear su cuidado.
nunca volvió a salir. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la avaricia podía disfrazarse de medicina y la injusticia de tratamiento. Décadas más tarde, en 1931, un inmigrante danés llamado Sancraft vivió su propio infierno en Topeka. Apenas hablaba inglés y trabajaba como lavaplatos. Una noche, tras una discusión en una taberna, fue detenido por alterar el orden. Se negó a comer durante su detención, lo que bastó para que lo declararan demente. Sin juicio ni defensa, fue enviado al hospital estatal. Allí permaneció encerrado durante casi 20 años. Intentó demostrar su cordura, pero esa insistencia fue usada en su contra. Decían que su necesidad de probar que estaba cuerdo era precisamente una señal de locura. Durante 2 décadas soportó humillaciones, aislamiento y tratamientos experimentales. Nadie lo escuchó, hasta que un grupo de aseguradores daneses descubrió su caso. Tras una larga batalla, un nuevo examen determinó que Sancraft era completamente sano. Sin embargo, el hospital demoró casi un año en liberarlo. Para entonces, su vida había sido destruida, su mente quebrada y su juventud arrebatada por un diagnóstico falso. Casos como el suyo eran apenas una sombra de lo que realmente ocurría dentro de las paredes del manicomio. A mediados del siglo XX, las autoridades comenzaron a recibir tantas denuncias que no podían seguir ignorándolas. Sin embargo, la burocracia y la corrupción mantenían el sistema intacto. Los informes eran alterados, los expedientes desaparecían y los responsables seguían en sus cargos. Con el paso del tiempo, las atrocidades salieron a la luz. Se reveló que el hospital había sido escenario de esterilizaciones masivas autorizadas por el propio estado de Kansas. Cientos de personas fueron privadas de su capacidad de procrear en nombre del progreso y de la mejora genética. En la práctica, era una limpieza social disfrazada de ciencia. La llamada eugenesia se convirtió en un arma silenciosa que justificaba el dolor, la mutilación y el exterminio de los más vulnerables. En la década de 1950, el Hospital Estatal de Topeka ya no era un centro médico, sino una prisión mental. Su estructura se deterioraba, las paredes se llenaban de moho y los techos goteaban sobre los pacientes que dormían en camastros oxidados. Aún así, seguía funcionando. Nadie quería asumir el costo político de cerrarlo. Finalmente, en 1997, el hospital cerró sus puertas. Tras más de un siglo de horror, las autoridades alegaron razones sanitarias y presupuestarias. Pero todos sabían la verdad a los testimonios. Las investigaciones y los fantasmas del pasado habían llegado demasiado lejos. Los sobrevivientes hablaban de cuerpos enterrados en los patios, de salas donde se escuchaban gritos incluso después del cierre, y de una energía tan pesada que pocos soportaban permanecer allí por mucho tiempo. En el año 2010, el edificio fue demolido por completo. Las losas de hormigón fueron retiradas una a una hasta borrar toda huella del antiguo hospital. El gobierno quería eliminar cualquier vestigio, como si destruir los muros pudiera borrar los pecados cometidos entre ellos. Pero quienes vivían cerca del lugar afirmaban que algo seguía allí. Al caer la noche, algunos juraban escuchar llantos lejanos y golpes en la tierra, como si las almas de los olvidados intentaran escapar del subsuelo. Otros aseguraban haber visto sombras moverse donde antes estaban las salas de aislamiento. Aunque el hospital desapareció físicamente, su presencia se mantiene como una herida abierta en la historia de Kansas. Los archivos, las declaraciones de antiguos trabajadores y los testimonios de familiares de las víctimas conforman un eco de horror que se niega a morir. Con el paso de los años, investigadores, periodistas y grupos de exploradores urbanos han intentado descifrar lo que realmente ocurrió entre sus muros. Lo que encontraron es tan inquietante que incluso hoy, más de un siglo después de su fundación, el nombre de Topeka sigue pronunciándose con respeto y miedo. Tras su cierre en 1997, comenzaron a circular reportes sobre fenómenos extraños en el terreno donde alguna vez se alzó el manicomio. Obreros, fotógrafos y visitantes nocturnos aseguraban escuchar voces apagadas y pasos sobre la hierba. En más de una ocasión, los sensores de movimiento de las máquinas se activaban sin que hubiera nadie cerca. Los equipos de demolición, agotados
y asustados. Hablaban de herramientas que desaparecían misteriosamente y de sombras que cruzaban los montículos de tierra al caer el sol. Los investigadores paranormales que se aventuraron en el lugar antes de su demolición describieron una energía opresiva, como si el aire mismo cargara con el peso de miles de almas atormentadas. Algunos equipos registraron cambios abruptos de temperatura, interferencias en los equipos eléctricos y grabaciones con sonidos imposibles de explicar. Las grabadoras captaron susurros, risas y palabras en idiomas desconocidos. En una de esas grabaciones, una voz femenina pronunció la palabra espera justo cuando los exploradores se disponían a salir. Muchos aseguran que el espíritu del antiguo pabellón E2 todavía ronda el sitio, y que quienes se acercan demasiado sienten una presión en el pecho, como si una fuerza invisible intentara impedirles respirar. Otros han afirmado haber visto siluetas humanas formadas por la niebla, figuras que se desvanecen lentamente cuando son observadas. Para los escépticos, todo se trata de sugestión y leyenda urbana. Para los creyentes, es la consecuencia natural de un lugar que acumuló demasiado dolor. En los archivos desclasificados décadas después del cierre, se hallaron documentos que confirmaban buena parte de las denuncias históricas. Se descubrió que el hospital participó activamente en programas de experimentación psiquiátrica, financiados por instituciones federales. Entre esos documentos se mencionaban tratamientos de shock eléctrico, inyecciones químicas experimentales y lobotomías realizadas sin consentimiento. La mente humana era tratada como un campo de pruebas y los pacientes como simples herramientas. Las autoridades estatales intentaron minimizar la gravedad de los hallazgos, pero la opinión pública no olvidó. Los testimonios sobrevivientes de antiguos pacientes, registrados en grabaciones de audio, mostraron un patrón de dolor repetido en aislamiento, castigos físicos, hambre y humillación. Algunos hablaban de noches enteras sin dormir, de gritos que resonaban a lo largo de los pasillos y de la sensación constante de que nadie saldría con vida. En el terreno donde una vez se levantó el manicomio, hoy solo hay un campo vacío. Sin embargo, los habitantes de Topeka afirman que el lugar tiene algo distinto, una atmósfera difícil de describir. Los animales evitan acercarse y las aves rara vez sobrevuelan la zona. Incluso las plantas crecen de forma irregular, como si el suelo guardara un secreto que la naturaleza misma se niega a tocar. Algunos investigadores espirituales creen que el alma del hospital no pudo ser destruida. Dicen que cada ladrillo, cada celda y cada instrumento médico absorbieron parte de la energía de los que murieron allí, y que esa energía, aunque invisible, sigue vibrando bajo la superficie. No importa cuánto tiempo pase mientras haya memoria, el horror continuará existiendo en algún plano que no podemos ver. El manicomio de Topeka se convirtió en un símbolo universal de lo que ocurre cuando la ciencia pierde su humanidad. Las promesas de curación se transformaron en condenas, y los médicos en verdugos. Fue el reflejo de una época en la que la locura era una excusa perfecta para silenciar a los diferentes, a los pobres, a los olvidados. Hoy, los historiadores lo consideran un punto oscuro en la historia psiquiátrica del país. Los investigadores paranormales lo nombran entre los lugares más embrujados de Norteamérica. Pero más allá de las etiquetas, el hospital sigue siendo una advertencia silenciosa. Porque la verdadera maldición del manicomio de Topeka no son los fantasmas que algunos aseguran ver, sino la indiferencia que permitió que todo ocurriera. La maldad más profunda no siempre deja cicatrices visibles. A veces se oculta tras los informes médicos, los sellos oficiales y las paredes blancas de un hospital. Quienes visitan el lugar hoy dicen que basta con cerrar los ojos para sentirlo. El frío repentino en la nuca, el suspiro de alguien que no se ve y la sensación de estar siendo observado por algo que nunca descansó. Tal vez sea la memoria del sufrimiento, o tal vez sean los ecos de los que aún buscan justicia. El manicomio de Topeka fue demolido, pero su sombra sigue de pie. Allí, entre la bruma de Kansas, el silencio tiene nombre, y el viento parece susurrar una advertencia. Olvidar el pasado es repetirlo.